En serio, esta es la mejor oferta que me han dado. Algo está mal en Adopt Me. Gente, y muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Estamos nuevamente en Adopt Me, esta vez para tradear este hermoso Neon Snowball que, a ver, qué pecado. El pobre ha bajado mucho. O sea, si se compara en la época que salió, que fue en 2020, a lo que vale ahora, está muy mal. O sea, la gente ve un Snowball y es como que pasa de él. Da igual si es neón, mega neón. O sea, literalmente creo que actualmente está valiendo, creo que un T-Rex neón. Y antes él valía más que un T-Rex neón. Pero bueno, antes de comenzar el video quería hacerle una propuesta. Y es que si llegamos a los 100 suscriptores antes del 24 de diciembre, voy a sortear una pet. Obviamente legendaria, no voy a sortear cualquier pendejada. Y buena. Obviamente, bueno, iba a decir una cosa, pero me arrepiento porque les quiero poner un reto. Y es que en cada video de Adopt Me que haga voy a esconder unas letras. Esas letras van a ser el nombre de la pet. El que llegue a descifrar el nombre de la pet, si es que obviamente llegamos a los 100 suscriptores antes del 24, quien llegue a descifrar el nombre de la pet se va a llevar un corazoncito en su comentario cuando ponga el nombre de la pet en los comentarios. Más adelante le diré para qué va a servir eso, pero en el caso de que el sorteo se dé, solo le digo eso, solo digo que eso le va a dar un tipo de ventaja. Entonces, bueno, comencemos con el video, a ver qué dan por el pobre Snowball. En este pierdo, a pesar de que me está dando 2 pets de Robux. El problema es que son pets que casi nadie busca y las otras pets son normalitas, sin contar el mono. Este es buena oferta, pero igual pierdo, ya que la pantera negra valdrá un legendario como un unicornio neón, y con mucha suerte, un legendario bueno como King Bee. Este es súper simple la respuesta, y es que el nuevo bat se está yendo al carajo. El huevo australiano vale un legendario bueno nada más. Este está bien ya que me está dando un legendario neón literalmente. Frost Furry es buena pet, el problema está en que como dije ya nadie cuida pets, y aunque tú le des 9 legendarios a un neón legendario la persona no aceptará. En este pierdo, a pesar de que la llama sea antigua, esta no llega a valer un neón legendario. Pasa lo mismo que con el del Frost Furry, son buenos legendarios, y me está dando y todo otro búho de las nieves, pero ya sabéis la gente ya no cuida. Igual que con los anteriores. Respuesta sencilla, las pets de diamante ya no valen lo que valían antes. Creo que este es el único que puedo decir que es justo, o casi justo, ya que el dragón de lava vale un legendario neón de tier bajo, y las demás pets hacen casi un neón. 2000 años más tarde.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the end. En este pierdo, pero lo peor no es que pierdo, sino que es el único trade en el que me han dado un neón legendario. So I can make a better me, better believe it. Pierdo porque el canguro solo vale un neón legendario de tier bajo. Anything, all it takes is De aquí en adelante los trades literalmente son muy repetitivos y todos con el mismo resultado, entonces mejor los dejo disfrutar de la música. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, don't stop. Este me dejo esperando. Never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so Y bueno, gente, pues la verdad yo sí quedé un poquito triste porque esperaba mucho más y me estoy dando cuenta de que hay un problema muy grave actualmente en Adobe. Bueno, más de los que ya hay, porque si me pongo a hablar acá de problemas me da perfectamente para hacer un directo literal. Espero que la gente que llegue hasta este punto del video de verdad escuchen esto porque es interesante y es importante. A ver, veo que actualmente la gente no está como muy consciente de los valores de las pets. Porque por el no sí miran ofertas buenas, pero hay un problema, es que ya la gente no cuida. A ti te pueden dar 9 legendarios y no, nadie va a aceptar por un legendario neón, sea el que sea. ¿Qué pasa? Que ya la gente no quiere cuidar. Y fuera de eso, la gente se está dedicando más fácil a dar ofertas totalmente injustas por pets cualquiera. Por ejemplo, tú por un Neville no vas a dar, yo que sé, un dragón neón. No. O sea, que está bien que lo quieras intentar. O sea, que pues tú tienes tu derecho y tu libertad, ¿no? Pero estás perdiendo más el tiempo. Más fácil ponte a, pues, no sé, a probar qué te ofrecen a ti, a pesar de que sepas de que, o sea, es aburrido porque llega un momento en que no ves, te desanimas porque nadie te da nada. Pero es más fácil intentar eso a estar a lo pendejo, dando dragones neones o 9 legendarios normales a un Frost. Si tú sabes que un Frost vale mucho, no lo intentes, porque realmente lo que probablemente quiera el Frost o son 2 Evils, son 2 cuervos, es un búho más quién sabe qué, es un loro más quién sabe qué. Estás perdiendo tu tiempo porque no te van a aceptar. Que sí, que estás en tu libertad, pero por eso es que Adobe se hace monótono, porque la gente se pone a intentar conseguir cosas que no va a obtener, ni siquiera rezando ni suplicando, porque suplican. Que más fácil ponerse a ver qué oferta le dan por sus 9 legendarios. Sé que ahí llega a ser aburrido. Por ejemplo, en este video no conseguí nada, no lo traía, pero tampoco me disgusta, pues que lo voy a tener aquí y puedo seguir intentándolo. Pero yo veo acá un error muy grande de la comunidad, o sea, de las personas, no todos, porque obviamente los que son ricos o los que tienen muchas pets, yo no me considero rico del todo, que sí, que tengo muchos neones y muchas pets, pero es que hay gente que tiene pets exageradamente, eso sí ya no, yo no me meto con ese tema, porque eso ya para mí son viciosos. Tener un chao mega neón es algo muy complicado, o un chao neón. Pero es que el tema no es ese, el tema es que esa gente sabe cómo comerciar. Las demás personas solo vienen y literalmente te dan por un búho neón 3 legendarios de los que están actualmente. Por ejemplo, 3 dragones ancianos. Y ya. Y esa es la oferta de ellos y te suplican. No, porque ellos, las personas se tienen que adaptar.
Yo sé que actualmente Adobe no está en muy buen estado. Obviamente los valores han cambiado mucho. Por ejemplo, no sé cómo tiene lógica que 8 Frost normales valga más que un Chao Neón. O sea, sé que eso no tiene lógica, pero las cosas han cambiado mucho. Y que, a ver, a la gente le cuesta mucho comprenderlo, porque Adobe comenzó siendo un juego de roleplay y terminó siendo un juego de comercio. Y es complicado aprenderse los valores de una pet, y sabiendo que son píxeles. Pero la gente que de verdad le divierte o lo hace porque de verdad quiere una pendeja virtual, que lo entienda, yo también quiero muchas pendejas virtuales y es algo que me distrae. Pero si de verdad se quieren esforzar, no se pongan a perder el tiempo dándole un Frost, yo que sé, 3 perros. Que es que hay gente que da así, ofertas así, no lo intenten. O gente que prefiere crearse multicuentas y suplicar a que le regalen una PTR, que en vez de comenzar desde cero, empezar a tradear en servidores normales y cambiar después a servidores donde haya bastante gente. Debería hacer un video, yo creo, que de esto, porque es un tema importante, ya que creo que la comunidad está muy perdida, o al menos la gente nueva. Y es que este juego abruma mucho, demasiado, y más con la comunidad, que bueno, la comunidad, la mayoría de personas son muy tóxicas, no todos. No hablo por todos, porque hay personas que son muy cool, es muy divertido hablar con alguno. Hay veces que ni siquiera hay que tradear, solo te pones a hablar. Pero, en fin, o sea, no sé, qué triste, porque antes por un neón eran capaces de dar hasta 2 unicornios neones, que era mucho. Y ya la gente ni siquiera se esfuerza en dar un legendario neón. Entonces, sí, a ver, me pone triste, porque yo vi como Adobe comenzó súper bien. Y era una comunidad sana, y donde literalmente los valores no importaban. Y ahora literalmente ya cualquier persona hace lo que se le dé la gana, y pura toxicidad. Bueno, en fin, no hablar de ese tema, porque aquí me puedo quedar. Espero que les haya de verdad gustado bastante el video, que les haya servido relativamente, y espero que esto que haya hablado no, a ver, no es con el objetivo de ofender, ok, solo es simplemente como informar o dar mi opinión, porque, a ver, yo llevo jugando casi 4 años a Adobe. Y, a ver cómo comenzó, en el que tú literalmente das, yo que sé, un pingüino dorado por un Neville y te aceptaban. Y ahora que tienes que dar un montón de legendarios neones y hasta mega neones por un Neville, a ver, que es maluco, me pone triste. Pero bueno, espero que Adobe se pueda recuperar, la comunidad pueda cambiar. Y bueno, pues gente, adiós, espero que les haya servido el video. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I